Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta grabación. Es un gusto enorme, como siempre, como todos los días, saludarlos, desearles que se encuentren bien ustedes y sus familiares. El día de hoy, chicos, vamos a dar continuación al tema que hemos iniciado, que lleva por título Sectores de la Política Social. Ya vimos uno de estos sectores de la política social, que es el ámbito donde va a trabajar y donde se va a ejecutar la política social. El primer sector que vimos fue precisamente el sector de alimentación. En él platicamos todo lo relevante a alimentación, estuvimos hablando qué es la alimentación, cómo se compone un plato de buen comer, alimentación suficiente, saludable, de calidad. Bueno, estuvimos hablando de varios aspectos fundamentales de la alimentación. En la videoconferencia que tuvimos el día de ayer, pues lo retomábamos y estuvimos también haciendo repaso de todos los temitas que hasta ahora hemos visto, de tal manera que quedaran muchísimo más claros, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar a ver un nuevo sector de la política social, sería el segundo sector de la política social y su nombre precisamente es vivienda, ¿sale? Vivienda es el sector de la política social, el segundo sector de la política social. Bueno, que vamos a estar viendo y que vamos a iniciar. La vivienda, yo creo que todos sabemos, tenemos conocimiento de qué es porque vivimos en una, ¿no? El lugar donde ustedes viven, donde ustedes van a descansar, donde ustedes realizan sus actividades de aseo, de estudio, de todo lo que tiene que ver con su personalidad, de manera personal, pues es precisamente la vivienda. No les digo que la vivienda es el lugar donde más tiempo pasamos, porque la realidad es que no es así. Muchas veces las personas que trabajan, pues es el lugar donde menos tiempo pasan, ¿no? Su casa literal es el trabajo, porque es el lugar donde más tiempo pasan. Sin embargo, todos tenemos una vivienda en la que vamos a descansar, vamos a comer, vamos a hacer nuestras cuestiones personales. La vivienda la podemos definir como un lugar cerrado y cubierto que se construye para ser habitado por personas. Repito, la vivienda la podemos definir como un lugar cerrado y cubierto que se edifica, que se construye para ser habitado por personas. ¿Por qué cerrado y cubierto, chicos? Cerrado porque se supone que es nuestro espacio personal, en donde solamente podemos entrar nosotros y quien es nuestra familia nuclear o quienes son parte de nuestra familia y vivimos juntos, ¿no? Es un espacio además cubierto porque obviamente es una vivienda, tiene que ver con refugio, y un refugio te protege de las inclemencias del tiempo, te protege de cualquier cosa que pueda suscitarse en el exterior y que pueda dañarte. Por eso tiene que ser la vivienda un lugar cerrado y cubierto. Y si ustedes van por la calle y verifican, todas las viviendas que ustedes vean van a estar cerradas y cubiertas. Obviamente hay viviendas que no cumplen estas características, porque son viviendas de personas que viven en pobreza extrema o que no tienen lo necesario para tener una vivienda digna y decorosa, que es lo que vamos a ver alrededor de este tema, ¿no? Entonces ahí es donde hay problemas y ahí es donde debe ejecutarse la política social. Bueno, este tipo de edificación, las viviendas, chicos, ofrecen, tal como les decía, refugio a los seres humanos y nos protege de las condiciones climáticas, proporciona intimidad, etc. Por eso es que las viviendas son tan necesarias, porque primeramente nos ofrecen refugio, ahí podemos hacer cualquiera de las actividades personales, comer, dormir, nos protege de las inclemencias del tiempo, clima, tormenta, frío, calor, ¿no? De alguna manera nos protege de cualquier peligro exterior que pueda dañarnos, y además nos ofrece intimidad, porque se supone que la vivienda es un espacio personal o de una familia nada más, y que en esa familia cada quien tiene su espacio personal. Nos ofrece, por ejemplo, el hecho de cambiarnos sin que nadie nos mire, el hecho de bañarnos, etcétera, ¿no? Cuestiones que nos permiten realizar nuestra vida personal de manera adecuada. La vivienda es un sector de la política social.
toda vez que es necesaria para el desarrollo integral del individuo y además está garantizada en el artículo 4 constitucional, en donde también estaba garantizado el derecho a la alimentación, si ustedes recuerdan. Generalmente todos los sectores de la política social están garantizados por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la vivienda no es la excepción. También está garantizada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar este objetivo. Repito, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar este objetivo. El artículo maneja un punto muy importante y nos dice que toda familia, sin excepción alguna, chicos, toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Nos dice, aparte del derecho a accesibilidad, que nos dice que es de todas las familias, nos habla de dos características principales que debe de tener la vivienda que toda familia tiene derecho a disfrutar. Esta vivienda debe ser digna y debe ser decorosa. Yo creo que ustedes ya han escuchado estas dos palabras, digno y decoroso. Sin embargo, muchas veces estas dos palabras llevan a la confusión en cuanto a significación. Entonces, esa confusión la vamos a resolver el día de hoy, ¿verdad? Digna y decorosa. ¿Qué querrá decir vivienda digna? ¿Será que querrá decir vivienda de 4 o 5 pisos, mansión, penthouse con alberca? No, chicos. La vivienda digna, la dignidad, hace referencia precisamente a un valor inherente en el ser humano, que hace referencia al respeto. La dignidad o lo digno hace referencia al respeto que el ser humano debe de tener sobre sí mismo y sobre los semejantes que lo rodean. De tal manera que una persona digna es una persona que se respeta a sí misma, pero que también tiene la capacidad de respetar a los demás. Cuando hablamos de vivienda digna, hace referencia a una vivienda respetable, a una vivienda que cumpla con las características necesarias para proporcionar y para proveer nuestro desarrollo integral, algo que sea digno del ser humano, algo que no sea lujoso, que no sea ostentoso, pero que sí sea digno, que tenga lo necesario para que nosotros como seres humanos nos podamos desarrollar de una manera adecuada. Ejemplo: si hay viviendas que, por ejemplo, no tienen tazas del baño como las conocemos, tienen algo que se denomina fosa séptica, que cabe decir es muy antihigiénico. Esa no es una vivienda digna. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones necesarias para que el individuo se pueda desarrollar de manera adecuada. No las tiene, por lo tanto, no puede ser una vivienda digna, ¿ok? O una vivienda que no tiene agua potable o que no tiene luz eléctrica no puede ser una vivienda digna, porque no tiene las condiciones necesarias para que el ser humano desarrolle sus potencialidades y sea segura, para el ser humano, ¿no? Una vivienda que, por ejemplo, solamente tiene un cuartito en donde tienen que vivir 10 personas, tampoco es una vivienda digna. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, porque hay aglomeración de personas, entonces tampoco puede ser una vivienda digna, ¿sale? La dignidad de la vivienda hace referencia a que la vivienda cumpla con los elementos necesarios que vayan a propiciar el buen desarrollo o el desarrollo integral de los individuos, ¿ok? Bueno, otra de las características que nos dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que todas las personas tienen derecho al acceso a la vivienda decorosa. ¿Qué será lo decoroso, chicos? Lo decoroso no hace referencia a algo ostentoso. La palabra decoroso viene de decente. Y lo decoroso hace referencia a que nuestra vivienda esté limpia, esté decente, sin lujos, pero suficiente. Cuando nosotros hablamos de, ay, está decente,
ese vaso está decente, está necesario, cumple los requisitos para los que fue creado. Lo mismo pasa con la vivienda. La vivienda debe ser decorosa porque cumple con los requisitos, con los objetivos para los cuales fue creado. De tal manera que podemos vivir en una casita chiquita, obviamente sin muchos integrantes, pero si nosotros la tenemos bien acomodadita, la tenemos limpia, tenemos dividida todos los departamentos, la cocinita, el comedorcito, va a ser una vivienda decorosa, porque aunque no sea lujosa, enorme, grande, no ocupe hectáreas, va a ser una vivienda que se encuentra acomodadita, limpia. Por ahí hay un dicho que dice, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Si en la vivienda está todo acomodadito de manera adecuada, pues es una vivienda decorosa, se verá limpia, se verá adecuada, ¿no? Pasa muchas veces que hay viviendas enormes, pero que todo está tirado, todo está, desparramado por todos lados. Esa no es una vivienda decorosa, no es una vivienda limpia. Entonces, para tener una vivienda decorosa, debe ser una vivienda decente que cumple con los requisitos y objetivos de su creación, y además sea un lugar limpio, un lugar donde desarrollarse sea seguro. Bien, chicos. La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar este objetivo. La ley, derivado que en México la mayoría de las personas formamos parte de la clase baja y media, no tenemos la posibilidad de adquirir una vivienda al chachaz, una vivienda que cuesta, no sé, 400, 500 mil pesos. La mayoría de las personas pues no tenemos esa capacidad de adquisición o de dinero a grandes cantidades, como son, no sé, 500 mil, 600 mil pesos, que son los precios actuales en los que se encuentran las casas, muy caras, ¿no? Pero no tenemos ese dinero. Entonces el Estado dice, bueno, México, sé que no tienes ese dinero porque la situación económica en el país está por los suelos. Entonces yo, como Estado, como benefactor, yo te tengo que proveer las soluciones necesarias para que tú puedas tener una vivienda, para garantizarte este derecho a la vivienda. Y lo hace a través de varios programas que yo creo que ustedes conocen, que tal vez han sacado su vivienda a través de esos programas. Generalmente estos programas están dirigidos para gente trabajadora, para gente que trabaja dentro del sector público-privado, como parte de los derechos de seguridad social que tienen por ser parte trabajadora. Y está, por ejemplo, el Infonavit, el Foviste o el Fonapo. Ya no sé si existe el Fonapo, creo que ya no, pero fue una política social en su tiempo. Vamos a hablar del Infonavit. El Infonavit es el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. ¿Qué hace Infonavit? Infonavit proporciona créditos a los trabajadores dependiendo de la antigüedad que estos tengan en su empleo. Proporciona créditos que son pagables en parcialidades muy pequeñas y que son descontados directamente de tu nómina como trabajador. El Infonavit genera esta ayuda, sin embargo, los plazos, como las mensualidades de la vivienda son muy poquitas, los plazos para pagar esas viviendas son añales, son 30 años, imagínense, el plazo para pagar una vivienda en Infonavit son de 30 años, la deuda solo muere cuando mueres tú. O sea, la deuda muere contigo, digámoslo así, ¿no? Entonces, imagínense, van a tener su casa hasta que ya hayan muerto a 30 años y no se apuren a pagarla. Entonces, sí es una buena idea, es una buena política social. El Infonavit tiene años, aparte del Infonavit. Sin embargo, pues sí, o sea, está criminal en el hecho de que el plazo para pagarla es demasiado tiempo, ¿no? Bueno, está el Fonapo. El Fonapo, chicos, era el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Trabajaba más o menos como el Infonavit, otorgando créditos a plazos muy, muy chiquitos, bueno, a plazos enormes, pero a cantidades muy poquitas. Hoy en día creo que el Fonapo ya no existe, ¿no? Lo que hacía era subsidios para que las personas en situación de pobreza pues adquirieran o compraran sus viviendas, ¿verdad? El jefe de familia era el jefe o jefa de familia, era quien obtenía este crédito. Ya no existe, no necesitaba ser trabajador en el Fonapo. El Fonapo era para personas que padecían pobreza extrema, ¿no? En situación de pobreza y que no tenían condiciones adecuadas de vivienda. Sin embargo, yo creo que el Fonapo ya no existe, no la he visto en la Secretaría del Bienestar.
he checado la página, pero ya no he visto el FONAPO. Entonces yo creo que el FONAPO ya no existe, pero fue una política también de vivienda para las personas que no tenían un empleo formal, ¿no? Bueno, me voy con el FOVISSSTE. El FOVISSSTE es aquel tipo de vivienda que está destinado, aquel tipo crediticio de vivienda que está destinado para los trabajadores de la educación. Es decir, el FOVISSSTE es el programa a través del cual exclusivamente los trabajadores de la educación pueden obtener créditos para su vivienda. Exclusivamente los trabajadores de la educación, no hay más. No pueden entrar trabajadores de otro sector. El FOVISSSTE es únicamente para los trabajadores de la educación. Actúa de manera similar al Infonavit. Otorga créditos a los trabajadores de la educación y para que estos los puedan ir pagando en plazos muy pequeños, a 30 años también. La diferencia del Infonavit y del FOVISSSTE es que el Infonavit es para todo tipo de trabajador, sector privado, sector público, mientras que el FOVISSSTE no, es solamente para el sector público, trabajadores de la educación. El Infonavit, cuando tú ya alcanzas cierto número o cierto tipo de crédito, o sea, cierto tipo de cantidad de crédito, tú ya puedes sacar tu crédito. El FOVISSSTE no, el FOVISSSTE es sorteado, ¿sale? Van sorteando cada año, y de los que salgan sorteados pueden tener la oportunidad de adquirir una vivienda. Aparte de los trabajadores de la educación, el FOVISSSTE también está para todos los trabajadores del Estado, ¿sale? No solo de la educación, sí exclusivamente del sector educativo, pero porque el sector educativo del Estado, ¿sale? Pero también para todos los trabajadores del Estado. El FOVISSSTE existe para todos los trabajadores del Estado. Hay trabajadores en salud, hay trabajadores en seguridad. Para todos los trabajadores del Estado está el FOVISSSTE, ¿ok? Sin embargo, la diferencia que guarda con el Infonavit es que el Infonavit emplea o otorga créditos al sector público y al sector privado. FOVISSSTE no, solamente el sector público y estatal, ¿sale? Educación, salud, etc. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Esos son los 3 programas que vimos en materia de vivienda. Vamos a estar investigando, ya en la parte que veamos todo, vamos a hacer una retroalimentación y vamos a investigar qué programas de vivienda hay precisamente en la actualidad para las personas en pobreza, porque fíjense que el FONAPO ya no está vigente, entonces debería, ¿no? En perspectiva, debería haber un programa de vivienda o de otorgación de vivienda para todas las personas que no cuentan con algún trabajo formal, debería de haber. Bueno, otra cosa que se me pasaba a comentarles antes de que termine la clase es que también este programa de vivienda son programas que también se establecen en casos de siniestros provocados por inclemencias o por fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay algún huracán que provoca la destrucción de viviendas, también hay un fondo de desastres que se emplea para construir vivienda, para que las personas tengan vivienda digna y decorosa, ¿verdad? Para que las personas tengan vivienda digna y decorosa, aquellas que se les haya destruido su casa en algún tipo de desastre natural. Si ustedes recuerdan, un ejemplo de ello es, por ejemplo, Vida Mejor. Vida Mejor fue un fraccionamiento que se construyó, que fue construido por parte del gobierno. Creo que nada más pidieron una cuota de recuperación de 15, 20 mil pesos a los dueños de Vida Mejor, que sus casas fueron destruidas por el fenómeno del Stan. No sé si recuerdan esta colonia, ¿cómo se llamaba? Esta colonia que estaba por el río, que desapareció, Obrera, creo que se llamaba la colonia Obrera. Esta colonia desapareció totalmente, todas las casas fueron arrastradas por el río y lo que pasó es que les construyeron en Vida Mejor, les pidieron una cuota de recuperación muy mínima y les construyeron su casa. También es parte de la política social de vivienda. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Ha sido un placer enorme saludarlos. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima clase. Bendiciones, chicos.